Queremos tomar un tiempo para adorar a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí un día más, por darnos la libertad de poder entrar a tu presencia. Gracias por ese sacrificio que diste en la cruz para la vida de cada uno de nosotros. Queremos darte ese sacrificio de nuestras vidas, de todo lo que somos. Recíbelo y eres bienvenido en este lugar. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor,
poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que derramó. Solamente en tu sangre preciosa, Señor, es el único poder que ha sido derramado para el perdón de nuestros pecados. No hay otra cosa, Señor. No hay otra cosa que tu poder, a través de la sangre preciosa que tu Hijo Jesucristo derramó por nosotros, pueda perdonar nuestros pecados. No hay otra cosa, Señor. A precio de sangre fue el pago. Hoy, Señor, venimos en esta mañana porque estamos agradecidos precisamente por ese costo que tú pagaste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, bendito Rey, porque hoy, después de días nublados, lluviosos, oscuros, hoy, Señor, es tu día de resurrección. Hoy celebramos, Padre Santo, el sacrificio, pero también estamos conscientes del costo de ese sacrificio, Padre. También queremos estar conscientes de eso. No solamente gozarnos del maravilloso perdón que tú has dado, sino estar conscientes del costo, que fue tu sangre preciosa, derramada hasta lo último, y con un sufrimiento sumo, pero que bastó para cubrir todos los pecados de la humanidad a través de los tiempos y para todos. Te damos gracias, Señor, porque por tu resurrección es que nosotros estamos aquí. Y hoy agradecemos tu infinita misericordia y la oportunidad que nos das también de agradecer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día tengan todos, hermanos. No lo va a encontrar ahí, pero en Juan 6 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Y precisamente, usted está aquí precisamente por eso, porque está buscando el pan de vida, porque está convencido de que hoy es un día de gozo, porque está convencido que hoy es un día de celebrar. Celebrar no solamente que estamos vivos, sino celebrar por aquel que por el cual estamos vivos. Y no solamente vivos, sino libres, libres del pecado, que fue una situación o que ha sido un lastre a través de la vida del hombre, el pecado, que por su propia concupiscencia, por su carne corruptible, ha padecido. Pero precisamente por eso Dios envió a su Hijo para poder ser rescatados, para poder ofrecer ese sacrificio vivo y poder ser dignos de estar ante la presencia de nuestro Señor. Así es que, pues qué bueno que están, qué bueno que estamos aquí para celebrar,
pero también para tener conciencia del costo que pudo, que fue y que ha sido el que nosotros podamos gozar de estar aquí en la presencia de nuestro Señor. Y bueno, seguramente, en el transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia, y aún después de conocer y entregarnos a Cristo, hemos pasado situaciones difíciles, hemos sufrido la pérdida de amigos, hemos pasado por valles que no son muy agradables, hemos sido sufridos o escarnecidos, hemos tenido que enfrentar situaciones y de las cuales, conforme la voluntad de Dios sea y nosotros tengamos la fe para creerlo, hemos salido adelante, hemos seguido el camino, hemos tratado de mantener la visión que Dios nos dio a través del perdón de los pecados. Y asimismo hemos entendido que precisamente por eso es que estamos aquí. Hoy vamos a hablar no solamente del pacto que hizo Jesús, un pacto renovado, sino un antecedente todavía aún más lejano, precisamente por la aflicción que el pueblo de Israel tenía ante lo oprobio de Egipto. Y si usted me acompaña, sin más preámbulo, en Éxodo 3, versículo 7. Éxodo 3, versículo 7, dice así: estando el pueblo de Israel en Egipto, la escritura dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y he conocido sus angustias. Pero aún con todo yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares que ahorita son del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. En otra versión de la Biblia dice, ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto cómo son oprimidos. Ven por tanto ahora, diciéndole a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está atento aún de nuestros pensamientos, pero cuando nuestros pensamientos se traducen en palabras, en lloro, en lamento, en clamar, no solamente hacemos evidente el sufrimiento que nosotros tenemos, sino también hacemos evidente que nuestro Dios, nuestro Dios necesita escuchar. Podemos estar orando en silencio, pidiéndole a Dios por nuestras necesidades, pero cuando esa necesidad es tan grande y emana de un corazón tan lastimado, las palabras no se pueden contener, y seguramente usted lo ha vivido con sus hijos, con las situaciones, con un clamor que no puede cerrarse a la boca de uno, sino que debe ser expresado con todo el corazón, porque no hay otra manera, porque no podemos ahogar la angustia, y no podemos ahogar el pesar, ni tampoco podemos reprimir lo que padecemos. Cuando nosotros reprimimos lo que padecemos, pensamos que somos autosuficientes, pensamos que lo podemos tener todo bajo control, que no es necesario exclamarlo. Y hemos
Y podemos estar engañados ante eso. Pero puede ser también que la angustia y la desesperación sea tanta que no haya otra manera de poderlo expresar, si no es llorando, si no es gritando, si no es clamando desesperadamente, como dice la Escritura. Y precisamente es lo que Dios te viene a decir ahora. Dios escucha tu petición. Dios escucha tu petición. Dios escucha tu angustia y se compadece de ti. Dios quería liberar al pueblo del yugo de Egipto, porque como su palabra lo acabo de mencionar, clamaban con dolor, de manera desesperante. Y no solamente hacerlos libres del oprobio, de los golpes, de las humillaciones, sino sacarlos de ese lugar y convidarlos a una nueva vida, en una nueva tierra, en otro lugar distinto al que estaban. Y aún con más, no solamente ser libres, sino poder llevar a cabo toda la adoración que su pueblo podía hacer, estando en un lugar en el que no estuvieran esclavizados. ¿Para qué? Porque esa misma libertad le permitiría al pueblo levantar holocaustos, alabanzas, sacrificios para Dios. Pero estando oprimidos físicamente, por supuesto, no lo podían hacer. Hace algunos días escuché del testimonio de un hermano que se levantó y dio un testimonio que él, a pesar de que ya seguía, él era alcohólico, y que a pesar de que ella estaba yendo a la iglesia, pues él seguía dándose sus gustitos, ¿verdad? Llevaba sus cheves después de la predicación a su casa. Y él sabía de lo oprobio que eso le causaba, pero no lo podía contener. Y no sabía qué hacer, y como quiera compró sus cervezas y se fue a su casa. Y estando ahí, Dios se hizo presente y empezó a clamar y empezó a orar. Y como yo les dije hace un momento, su clamor no pudo contenerse en su boca. Su clamor no pudo quedarse en un sí y amén. Su clamor tuvo que ser tanto para que ese vicio pudiera ser desarraigado de su vida, que tuvo que estar orando y orando por toda la noche, clamando a Dios de su infinita misericordia para que él realmente fuera libre. Y clamó y lloró y tuvo la convicción que Dios le dio para reconocer sus fallas, y amaneció. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Él lo dijo no sin antes ver reflejada la amargura que con sus actos, con su comportamiento, podía haber lastimado a otras personas. Esa amargura, esa sensación de pesar en la boca, eso agrio, él lo sintió. Pero tanto fue su clamor y tanta era la necesidad de ser librado, que cuando amaneció ya no hubo necesidad de nada. Desde ese día él ya no bebió ni una copa de vino, ni una cerveza, ni nada. Ahora lo rechazaban. Ahora ya no se podía juntar con los amigos. Pero ¿sabe qué? Realmente eso ya no le importó, porque fue libre en ese momento, no solamente del yugo, del vicio, sino de sus propias concupiscencias, de sus propios pensamientos, que hacían que su propia carne estuviera siendo deteriorada, lastimada. Él entendió, pero tuvo que hacer un clamor tan fuerte como lo hizo el pueblo de Israel para poder ser librado de ese oprobio,
de 430 años de esclavitud. ¿Sabe cuánto es eso? 430 años de ser esclavos, de llevar ladrillos, de sufrir azotes, de sufrir humillaciones, de estar rebajados, de no poder levantar la cara ante los príncipes de ese reino. Por eso, una cosa que viene a decirte Dios es, Dios no pasa por alto un clamor sincero de lo más profundo de tu corazón. Dios no lo pasa por alto. Dios entiende y sabe de la necesidad que tú tienes. Así es que cuando nosotros podamos exclamar algo, hablar algo, decir algo, gritar algo, es porque debemos de sacar esa que nos consume, eso que consumía al pueblo de Israel durante tantos años, durante tanto tiempo. En Salmos 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Por eso era tan importante el mensaje que Jehová dio a Moisés después de escuchar el lamento de su pueblo Israel y decirle: a partir de esta fecha empezarás a instruir a tu pueblo para que yo lo libere, no para que tú lo liberes, para que yo los libere del oprobio, porque he oído su clamor. Imagínese usted, no sé, yo creo que seguramente fue así, el clamor de 430 años se hizo manifiesto en el momento en que Dios tuvo misericordia de su pueblo. Era un evento tan grande, dice la Escritura, que más de 600,000 hombres fueron movidos, sin contar mujeres y niños, para salir de ese pueblo, para salir de ese reino. Más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero tenía que haber un pago, tenía que haber una redención, tenía que haber algo que nunca les hiciera olvidar ese día y ese momento. Y después de las plagas que usted puede seguir leyendo, después de las plagas que Dios mandó y después de que endureció Dios el corazón del rey de Egipto, y cuando golpeó a la última plaga, a los primogénitos, porque no podían detener la soberanía y el poderío de Dios, tuvo que ser llevado a cabo algo, un sacrificio. Por eso Jehová le indicó a Moisés: tienes que apartar un cordero de toda tu gente, tienes que darle la indicación, apartar un cordero macho, un cordero primogénito, sin mancha, sin defecto, y que tú a partir del día 10 al día 14 de ese mes lo vas a guardar, y el día 14 lo vas a sacrificar, pero de una manera especial. Y ahorita quiero que piense una reflexión. ¿Recuerda usted lo que comió el día de ayer? ¿O el viernes? ¿O la semana pasada? Le voy a decir algo. Quizá no, o quizá sí, ¿verdad? Pero seguro que recuerda algo que no se le va a olvidar, y quizá nunca se le olvide. Es algo que no le haya gustado y que se lo haya tenido que comer. Y ahorita puede evocar la comida de su esposa en un día que no estaba muy de buenas y le echó mucha sal o mucho condimento o le dio diarrea. Seguro que se acuerda. Y si algo nos provoca deleite, es el comer. Y obviamente es una necesidad. Y la indicación que Dios dio para ese sacrificio fue: hay que comer la carne asada
sin cocer, sin hervir, sin que se le mochen las patas al cabrito, y dentro de sus entrañas no podrás abrirle ni sacar las entrañas, los intestinos. Imagínese usted. Y no solamente con eso, sino que comerás panes sin levadura, hierbas amargas, y lo que te quede hay que quemarlo. Y hay una condición que me llamó mucho la atención. Y lo comerás ceñidos tus lomos, tomando un bordón, y te lo comerás deprisa. Porque ¿sabe qué? Ese sacrificio no era para su deleite, era para recordar la amargura, el pesar que ahora iban a dejar de un pueblo que los oprimió, de un reino que los oprimió por más de 400 años. Eso es algo que no se puede olvidar. Y así como usted recuerda una comida que fue la más horrible, o que pudo haber sido algo que no le gustó, así tenía que ser algo tan importante para que no fuera olvidado, porque era necesario que el pueblo entendiera que Dios los iba a sacar del oprobio. Y precisamente uno de los sentidos que más tenemos desarrollados es el gusto. Usted puede, el olfato y el gusto, usted puede evocar una comida simplemente con pensarla. A veces hasta se le exprimen las amígdalas. Pues no son las amígdalas, ¿verdad? Son las parótidas. Hasta el juguito le escurre aquí. Pero precisamente por eso era la necesidad. Imagínese usted comer un pan con la levadura. ¿Sabe para qué sirve la levadura? Para que el pan no se lo den como oblea, para que salga esponjosito, sabrosito, acolchonado. ¿Sabe qué representa la levadura? Las delicias de este mundo. Por eso era necesario que lo comieran así, sin levadura, con hierbas amargas. Usted a su carne asada, cuando tiene oportunidad de hacerla, pues no le echa cebollitas, ¿verdad?, de cambray. Pero ellos lo tuvieron que cocer con amargura, y sabe, con hierbas amargas. ¿Y sabe qué? Cuando un condimento o una hierba se agrega a un guiso, a un zacahuil, y no se mide bien, se echa a perder todo. Francisco seguro que ha de saber eso. Y no sabe bueno, y no se lo van a comer. Y era un mandato de Dios que se hiciera de ese modo. Y no solamente para recordarlo fue hecho así. Si nosotros nos vamos a Éxodo 12, en el versículo 14 dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Este mandamiento a través de tus generaciones tendrás que hacerlo conocer. Y ahí yo tengo una frase que dice: el atesorar la enseñanza nos mantiene agradecidos. El atesorar la enseñanza nos mantiene agradecidos. Decía hace unos días, me decía una persona: no hay mal alumno, hay mal maestro. Y hasta cierto punto tiene razón. Nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra. Le voy a contar algo. Una vez había un frasco de mermelada y yo no lo podía abrir. Y nada más mi mamá ya sabía que estaba yo batallando con el frasco de mermelada. Estaba yo pues más pequeño, ¿verdad? Y no podía abrirlo. Y me dio un cuchillo y me dijo, yo pensé, pues ¿cómo lo voy a abrir con un cuchillo?
pero me dijo, mira, cuando no puedas abrir un frasco, agarras el cuchillito del mango y le pegas en la orillita de la tapa. Y cuando le pegues en la orillita de la tapa, prueba y ábrelo. ¿Y sabe qué? ¡Pum! Nada más se oyó ¡pic! Y abrió. Y hasta la fecha ese conocimiento, pues, es un ejemplo. Pero ahora eso lo sabe Daniela. Porque igual que yo estuvo batallando, y yo le dije, mira, le vas y le pegas así y ya lo abres y ya sabe qué, ya, y seguramente se lo va a enseñar a sus hijos. Ese conocimiento tan sencillo, tan banal, tan simple, no se compara con lo que nosotros podemos atesorar, con lo que Dios nos da a entender, con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En Éxodo 12, 24, 27 dice, si usted me acompaña a eso, Éxodo 12, 24, 27, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, y como dice ahí, para siempre. Y si la palabra de Dios nunca cambia, tiene que ser para siempre. Y eso nos incluye, por supuesto, a nosotros. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es esto lo que nos has enseñado? Nosotros responderemos, usted responderá, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de Egipto, los hirió y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y cuando dice para siempre, hay una palabra en Corintios 11 relacionado con lo que les acabo de mencionar. La palabra de Corintios 11 dice que cuando tú hagas uso, cuando tú comas o bebas, recordarás ese pacto para siempre. Tantas veces como tú comas o bebas, tantas veces recordarás el pacto que Dios hizo cuando liberó a su pueblo Israel del yugo de Egipto. Israel buscaba ser libre. Israel buscaba que ya no lo golpearan, que ya no lo humillaran, que pudieran hacer las cosas que ellos querían, que pudieran establecer un vínculo con Dios. Fue una situación amarga. Y precisamente siguiendo la tradición, Jesucristo también invocó a una cena, también invocó a un convite, también invocó a sus discípulos, pero con una particularidad que ahorita vamos a ver. Si usted dice en Mateo 26, 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que se refería obviamente a esta celebración, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Esa era una particularidad de algunas que vamos a estar viendo. Mi tiempo está cerca. Y no puedo irme sin antes ejercer la esencia de lo que yo vine a hacer a esta tierra. No puede pasar desapercibida. Es necesaria. Y dice, continuando, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Pascua? Puede tener muchos significados, pero en resumen, Pascua quiere decir pasar a o saltar a. Pasar de un lado a otro. Eso quiere decir la palabra Pascua. Y con esta celebración
junto con el sacrificio que Dios hizo, que Jesucristo hizo, Cristo trajo un pacto radical. Porque si bien el pueblo de Israel fue libre para recorrer el desierto y llegar a la tierra prometida, continuaron ejerciendo su voluntad. Usted lo recuerda seguramente, el tiempo en que le reclamaron a Moisés que no había agua, que no había que comer, que por qué los había sacado de Egipto y si ahí tenían todo. Fue un pueblo rebelde y siguió siendo un pueblo rebelde, pero aún con eso Dios tuvo misericordia de sus vidas. Cristo trajo un pacto radical, no solamente para hacernos libres físicamente, sino para hacernos libres del pecado, para hacernos libres del señalamiento, para hacernos libres aún de nosotros mismos cuando nos condenamos por las faltas o fallas que hemos tenido. Porque aún nosotros podemos ser condenados por nosotros mismos, pero para eso llegó Jesucristo, un pacto radical, pero que solamente puede ejercerse en aquellos que lo creen, en aquellos que lo desean y en aquellos que lo buscan, porque sin excepción, todos tenemos necesidad de ser perdonados. Todos tenemos necesidad de reconocer nuestra falla. Todos, no hay ninguno que se pueda salvar de decir no necesito, todos necesitamos. Y cuando a veces hacemos cosas que no son del agrado de Dios, nosotros nos condenamos, la conciencia nos puede condenar, pero para eso llegó Jesucristo, para aún de nuestros propios pensamientos hacer un pacto radical y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Si usted me acompaña en Mateo 26, versículo 26. Y dice ahí, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. ¿Sabe qué? Hasta ahí tenían que llegar los sacrificios, los holocaustos, porque bien claro la palabra lo dice, es mi sangre del nuevo pacto. La sangre que iba a ser derramada ahora no iba a ser de un cordero, la sangre que iba a ser derramada iba a ser de nuestro propio Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés les dio la indicación de que tenían que escoger un cordero, ellos lo escogieron. Veían cuál era el macho, veían cuál era el primogénito, veían que no tuviera mancha, que fuera perfecto a los ojos de Dios. Ellos lo escogieron. Dice la palabra, escoge de en medio de tu ganado aquel que me sea perfecto, aquel que me sea macho, aquel que me sea primero. Y entonces lo sacrificaron. Ellos lo escogieron. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios. Y usted, por eso, gloria a Dios, porque Jesús fue escogido de su propio Padre. No fue alguien que agarraron de una manada o de un grupo de personas, fue escogido. Nació precisamente para un propósito.
Si usted me dice, si me acompaña en Juan 1:29, hablando Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no solamente vino, Jesús no solamente vino a liberar a su pueblo, vino para estrechar, para disminuir el espacio, la distancia que había entre su pueblo y Dios. Un verdadero pacto de amor. Cristo era el único capaz de hacerlo. Porque Dios hubiera podido decir, pues tengo a un Salomón, tengo a un David, tengo a un Jacob. Y pudo haber escogido de todos sus santos, pero Cristo no. Cristo fue hecho con ese propósito de sacrificar lo más preciado que él podía tener. Todo fue un sacrificio muy bien diseñado por Dios, pero con un muy alto costo, muy alto costo. Y recuerde usted la pasión de Cristo cuando Él cortó los pedazos de pan, cuando Él dio el vino. Y dice la Escritura que mientras aún estaban comiendo, declaraba que iba a ser traicionado por uno de los que Él amaba. Declaró, mientras estaba comiendo usted, ¿se imagina eso? Gustando la cena, celebrando la Pascua, recordando que Israel había salido de Egipto, y de repente Cristo dice: uno de ustedes me va a entregar. Lo menos que puede uno caer es en asombro de, pero si estamos todos juntos, estamos gozándonos, estamos celebrando. Pero por eso la Escritura dice, sabiendo él que ya iba a ser entregado, tenía que seguir la pauta que Dios le había establecido. Era necesario. Y usted puede leer la pasión con la que Cristo fue entregado a la cruz. Yo hice un pequeño resumen de esto, pero nada se puede comparar con todo lo que Cristo sufrió después, aún dentro de la cena. Aún dentro de la cena, Él empezó a vislumbrar, aunque ya lo sabía, que su tiempo se acercaba cada vez más. No solamente fue traicionado, sino que sabía que no podía contar con sus amigos. ¿Cuántas veces otras personas le han fallado, en la que usted ha creído que nunca iba a pasar y pasó? Imagínense Cristo cuando convivía todos los días con ellos, durante todo el tiempo que estuvieron con Él. Y aún con todo esto sabía que no iba a poder contar con ellos, sabía que no lo iban a defender. Y aún recibió falsas esperanzas cuando le dijeron: no te preocupes, aún a la muerte te seguiremos. Y no solamente Pedro, sino todos sus discípulos le declararon eso, le daban falsa confianza, falsa esperanza, y él ya sabía lo que iba a pasar. Pero aún con eso siguió adelante. Y dice la Escritura que su espíritu se empezó a entristecer de gran manera. Necesitaba el cobijo de su Padre para los eventos que iban a seguir sucediendo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de ese cobijo? ¿Qué hacemos cuando no lo hallamos? ¿Qué hacemos cuando la esposa no está cerca? Cuando el amigo nos ha dejado, cuando nos sentimos solos, aún en medio de muchos que nos rodean, aún en medio de muchos que nos rodean y que dicen que están con nosotros, realmente nos sentimos solos.
¿Qué habrá sentido Jesucristo en ese momento? Que dice que su alma se entristeció a lo sumo y se angustió con una angustia de muerte. En una ocasión, gracias a Dios, me liberó de todo eso. Yo era una persona que sigo siendo muy ansioso, muy acelerado. Pero yo era una persona que pensaba que de todo me iba a morir. Yo le decía a mi esposa, tócame aquí, aquí está el tumor del páncreas, no está sintiendo. Y me llevaba con especialistas, y mi esposa, pues amable siempre, amorosa, pues vamos para que te vean. Y ahí va. Pero hubo una noche y nunca se me va a olvidar, porque me vi reflejado en el hermano que terminó con su vicio. Me acuerdo una noche que empezó una angustia tremenda, y pensaba que yo iba a morir en ese momento. ¿Y sabe qué dije? Ahora sí, hasta aquí llegó el Alex. Y estaba a punto de llamar a mi esposa para que me llevara al hospital, porque el Alex ya se estaba muriendo, según él. Pero ¿sabe qué? Era la angustia, era el estrés, era el temor, porque en ese tiempo yo tenía 3 trabajos. A lo mejor usted ya conoce un poco la historia. Tenía 3 trabajos, estaba haciendo cosas que Dios no me mandó a hacer, y que me llenaban de angustia y de estrés y de todo. Y en esa noche yo le dije a Dios, pues si me voy a morir, pues de una vez. Y yo no le hablé a mi esposa. Y yo me dije, si me vas a llevar, Señor, no importa, pero que sea aquí hincado en mi cama, alabando y glorificando tu nombre. Mi esposa, pues ella bien dormida, ¿no? Pero ¿sabe qué? Era una situación entre Dios y yo. ¿Y sabe qué? Dios me libró de eso. Yo creo que Dios hizo caer en un sueño profundo a mi esposa, para que yo tuviera una intimidad con Él, para que me quitara de esa angustia, para que mi pesar ya no lo fuera, y entonces realmente ser libre. Porque ¿sabe qué? A pesar de que yo podía entrar y salir de mi casa, de mi cuarto, de ir a mi trabajo, de comer lo que quiera, de hacer lo que yo quisiera, no era libre. Y ese es el pacto que que Cristo vino a instaurar. Libre aún de nosotros mismos, libre aún de nuestro pecado, libre aún de nuestro pensamiento. Y fue así como me pude llenar de su presencia y pude comprobar el pacto que Dios había hecho conmigo, que ya había hecho desde hace mucho tiempo. Porque si usted me acompaña en Romanos 3:23, y es lo que le decía hace unos momentos, todos necesitamos, aunque digamos que no, todos, en mayor o en menor medida, no lo sé, pero todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese qué hermoso es esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es paciente con nosotros. Sin embargo, este pacto solo tendrá un efecto cuando usted lo crea y cuando haga las cosas necesarias para que tenga el efecto, porque de nada sirve una palabra establecida si no la cree. De nada sirve seguir sintiendo la angustia y el temor cuando no dejamos hincados
las penas que nos agobian a Él, de nada sirve. Porque la palabra no solamente estará escrita, tendrá que ser activada. Así es que en una porción de Corintios dice: de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y a nosotros mismos nos encargó la palabra de reconciliación, no solamente con Él, sino para ayudar a otros a reconciliarse con Él. Porque después de que Cristo fue entregado, de que lo zarandearon, escuche lo que le voy a decir. Tiene que evaluar su corazón. Dios dice: tienes que evaluar tu corazón. Cuando ves una injusticia y no haces nada. Cuando ves que alguien ha sido golpeado y no te mueves. ¿Sabe qué dijo una persona una vez? Cuando filmaron cómo estaban matando a una persona, lo que dijo fue: lo increíble no es que la maltraten y la golpeen. Lo increíble es que alguien la esté grabando. Eso es lo increíble. Permitir que las cosas sucedan cuando Dios nos da toda la autoridad para intervenir. Toda la autoridad para intervenir. Tenemos que evaluar nuestro corazón. Cuando esas cosas suceden delante de nuestros ojos y no nos mueve a misericordia. Hace unos días mi esposa puso una película acerca de cómo martirizaban el cuerpo de Cristo. La palabra misma lo dice: le arrancaron la barba. Uno a veces con una navajita ya se da un lleguecito y ay, se anda echando alcohol a ver qué hace. Uy, 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 ahí está. Imagínense a Jesucristo cuando le arrancaron la barba, cuando le pusieron una corona de espinas, cuando le escupieron el rostro, cuando lo abofetearon, cuando le pegaron en la cabeza con una vara, cuando lo crucificaron, cuando le pasaron una lanza por un costado, cuando le dieron de beber lo amargo, la hiel y el vinagre, cuando se mofaron de Él, cuando quitaron sus vestiduras, cuando le invistieron para burlarse de Él como rey de los judíos. Y si nuestro corazón no se mueve a algo, algo está mal en usted o en mí. Y cuando mi esposa estaba viendo esa película, yo estaba horrorizado. Pero ¿sabe qué? No es morbo, hermano. Tiene que verlo. Tiene que verlo para ver, para darse una idea de qué fue lo que costó el sacrificio que Cristo hizo. Tiene que verlo. ¿Sabe qué yo hice? Yo no pude aguantar tanto martirio. Yo nada más escuchaba cómo mi suegra decía: ay, ingratos, ay, ya le hicieron, ay, el otro. Tiene que verlo. No se lo imagine, véalo. Pero eso no se acerca a lo propio que Jesucristo sintió. Y así como la enseñanza de una generación debe de pasar a la otra, tenemos que hacerlo ver al mundo el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros, y que a veces no lo apreciamos, lo desdeñamos, no lo evaluamos. ¿Sabe que a Cristo lo compararon también como un ladrón? Lo compararon con delincuentes. Usted sabe, lo fueron a abordar con palos multitudes, príncipes, ancianos de la iglesia,
que compartía hasta hace poco la palabra de Dios con ellos. Si usted me acompaña en Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y en el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, en el 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esta es la culminación y a la vez el inicio del pacto que Jesucristo hizo cuando vino con nosotros. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ya no es necesario ser un sumo sacerdote, ya no es necesario un holocausto, solamente un corazón humillado que reconoce sus fallas puede entrar al lugar santísimo. Por eso el velo se rasgó, porque ya no hay pretexto, porque ya no hay nada que nos pueda detener para entrar a ese lugar santísimo. Por eso es necesario recordar y volver a recordar y no pasar de alto las cosas que Jesucristo sufrió, no solamente en lo físico, sino en su espíritu. ¿Cómo te sientes tú cuando algo muy triste, cuando te han dicho una noticia muy triste? Tu espíritu se retrae. No sabes qué es lo que pasa. No sabes por qué te sientes así. ¿No te has preguntado, es que ahora con esa noticia que me dieron me siento mal, aunque no estoy mal físicamente, algo me duele, algo no puedo sacar, algo ha sido puesto en mi espíritu para que yo tenga esas situaciones que padezco? Porque no nos explicamos cuánto más pudo Jesucristo haber padecido de toda la maldad del mundo si cayeron sobre de él todos nuestros pecados, aún los pecados que nosotros íbamos a cometer en este tiempo y en todos los tiempos que han pasado. Así es que el sacrificio es único y perfecto, y también asimismo solamente Cristo, único y perfecto, pudo haber hecho que ese pacto se estableciera en nuestras vidas. Cristo eligió la cruz del sufrimiento no porque nosotros lo amáramos, sino por voluntad propia, para darnos vida y darnos vida eterna y en abundancia. Aún en esta misma tierra podemos vivir así, aún sin llegar a su presencia, una vida que tú puedes elegir disfrutar del pago que Él hizo por ti y reconocer lo que hizo y ayudar a otros a que lo vivan. Hay un vecino, hoy en la mañana, pues puse el boiler, ¿verdad? Pero el boiler ya quedó en un segundo piso y pues tengo que subir las escaleras y puse el boiler y no me gusta que se desperdicie el gas, ¿verdad? Entonces ya cuando Lucy ya acabó de bañarse, pues subí a apagarlo, y entonces en eso el árbol del vecino se empezó a mover. ¿Y sabe qué pasó?
En ese momento Dios me habló. Haga de cuenta que aquí está el árbol, esta es la casa de un vecino y esta es la mía. Mi vecino de acá cortó el árbol bien feo, lo macheteó así, contrató a alguien porque pues, sus hojas ensuciaban el patio. Yo hice lo mismo con unas ramitas porque ya se estaba pasando mucho, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. Dios me dijo esto. ¿Sabes qué, hijo? Este árbol es como yo. A pesar de que tú lo cortes, mi tronco seguirá creciendo. A pesar de que tú lo lastimes, mis hojas te darán sombra. A pesar de que no lo quieras aquí, mi protección está sobre ti. Y no importa las veces que lo lastimes, mientras tú reconozcas tus fallas, mientras tú ayudes a otros, mientras tú estés consciente, porque este árbol nunca se va a acabar. Porque este árbol, a pesar de que nosotros cortamos la comunicación con Dios, Él sigue siendo Dios. Él sigue creciendo. ¿Y sabe qué? Yo puedo fundirme en la amargura de estar recogiendo todos los días hojas que se caen, o poder disfrutar de la sombra que ese árbol me da. Y llega una brisa a mi rostro y me dice, voltea, y me hace ver el cielo. Mira cómo las nubes giran. Y aun a pesar de todo, hoy tienes un nuevo día. Hoy a pesar de todo, hoy estás bien. Muy a pesar de todo, yo estoy contigo. Así es que hoy celebramos. Hoy es una celebración máxima. Hoy debe ser nuestra fiesta. Hoy debemos celebrar no solamente el sacrificio que Dios hizo a través de su sangre preciosa, sino de la libertad de la que gozamos a través de su resurrección. ¿Y sabe qué? Cristo resucitó al tercer día, a pesar de que lo quisieron ocultar, a pesar de que no creyeron que iba a pasar, a pesar de que Felipe le dijo, voy a creer solamente si puedo traspasar uno de mis dedos a través de tus agujeros, y lo hizo. ¿Y sabe qué, Saraí? Hoy es un momento en el que Dios te dice que trae un nuevo pacto para ti. Hoy es el momento que es necesario entender que debemos de renovar el pacto que Dios hizo con nosotros. Hoy es el momento. Hoy es el momento de reconocer que si has fallado, haz pacto con Él. Hoy es el momento de que Dios entre nuevamente a tu corazón. Si has fallado, no importa, porque ese árbol sigue ahí. Ese árbol te va a seguir dando hojas. Ese árbol te va a seguir dando sombra. ¿Sabes lo único que tienes que hacer? Arrímate al árbol. Porque ese árbol nunca se va a quitar y nunca podrá ser cortado. Y sus hojas en todo momento reverdecerán para que una nueva sombra te acompañe durante el día, así como una nube acompañó al pueblo de Israel cuando caminó por el desierto. Hoy es el momento, porque si no es hoy, ¿cuándo? Hoy es el momento en que tú puedes renovar el pacto, en el que tú puedes dejar salir, caer, deshacerte de tus penas y angustias, que seguramente vendrán más, pero hoy tienes un nuevo pacto. Un nuevo pacto de creer que Dios sigue contigo y que no te ha olvidado. Un nuevo pacto de decir, Señor, aquí estoy. Hoy conmemoramos
el sacrificio que nuestro Padre hizo al entregar a su Hijo único, y que ni siquiera escatimó a lo más amado que tenía Él, que fue su propio Hijo. Les van a empezar a repartir los panes sin levadura, el vino, con lo cual vamos a celebrar la Santa Cena, porque la Santa Cena no solamente es un convivio, es un pacto que usted va a hacer, porque si cree en lo que estamos hablando, tendrá que llevarlo a cabo con una nueva convicción. Y aún a ese árbol que nosotros le quitamos las ramas con nuestra desobediencia, con nuestro desdén, con la cosa de no reconocer nuestras fallas, de todas maneras nace una nueva rama, una nueva hoja, una nueva sombra en la que usted puede tener refugio. Así es que ahí en su lugar, haga pacto con Dios. Haga pacto, porque ahora es tiempo. Cuando usted hace un pacto, ese pacto muchas veces es una palabra, un estrechón de manos, a veces hasta un WhatsApp, pues es un pacto porque nos vemos a tal hora. Pero a veces de las cosas tan pequeñas como es llegar a una hora, nos olvidamos. Tenemos que empezar con las cosas pequeñas para poder llegar a hacer las cosas más grandes que Dios ha puesto para nosotros en esta vida que tenemos. Mientras les reparten el pan y el vino, hubo una vez una niña que entró a una tienda y veía pues los juguetes, las cosas, y decía el dueño de la tienda: pues esta niña, ¿qué, verdad? Está muy paseada. De repente la niña pasó por un anaquel y tiró una lámpara y la rompió. Y el padre, avergonzado, la niña no sabía qué hacer porque ya le habían dicho: no te acerques, no corras, no hagas, no agarres, no vayas. Pero la niña, impetuosa, no entendió la instrucción y rompió la lámpara. El padre, avergonzado, y la niña, sorprendida, se quedó sin saber qué hacer. Y el padre, avergonzado, se agachó con ella y recogió cada uno de los vidrios de la lámpara que había roto. Pero ¿sabe qué? Cuando los estaba recogiendo, algunos vidrios se le encajaron y lo hirieron y lo lastimaron. Pero él seguía recogiendo los vidrios y la niña no sabía qué hacer. Simplemente se quedó ahí. Y el dueño, viendo la escena, el padre no era de muchos recursos, pero sacó hasta lo último que tenía para pagar lo que su hija había roto, y lo pagó. Su hija, avergonzada, lo tomó de sus brazos, lo tomó con sus brazos en el cuello y le dijo: perdóname, papá. Y su padre le dijo: no importa lo que hagas, si al final del día exclamas las palabras que has dicho, y yo siempre estaré contigo. Y eso es lo que Dios dice hoy. Eso es lo que Dios te dice hoy. Tómate de su cuello con tus brazos.
Aférrate fuertemente a Él. Exclama las palabras que Él quiere escuchar, porque cuando lo haces le das toda la honra y la gloria que Él merece. Y a pesar de que haya sido lastimado con esos vidrios, con esa sangre que derramó, y haber dado hasta lo último que tenía, pagó el precio. Pagó el precio por ti. Pagó el precio por mí. Así que no seamos más esa niña inconsciente, inmadura. Tenemos fallas, es verdad. Las vamos a seguir teniendo seguramente. Pero al final del día, arrima tus brazos y enlázalas con el cuello de tu Señor, en el cuello de Él. Aférrate a Él, porque solamente en Él podrás tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana, Señor, Tú nos has abierto las puertas para renovar ese pacto que Tú hiciste hace más de 2000 años, Señor. No es casualidad que los días anteriores estuvieron nublados y lluviosos, pero hoy abrió el sol, Señor, y es una señal de Tu resurrección, una señal de esa luz que llega desde lo más alto, Padre bendito, para iluminar nuestras almas, porque conforme nos acercamos a ella, Señor, Tú nos enseñas nuestra inmundicia y nos podemos dar cuenta de nuestras fallas. Gracias, Señor. Bendito sea Tu santo nombre, Padre, porque Tú nos has perdonado, Señor, porque queremos atesorar la enseñanza y estar agradecidos. Y como dice en Mateo 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Si gusta, puede tomarlo y comerlo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, gracias, Señor, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, de ese pacto que te libera aún de tus propios pensamientos y concupiscencias, de ese pacto que hoy renuevo contigo, que por muchos es derramado para la remisión de pecados. Hoy, Señor, glorificamos Tu nombre, recordando ese acto de amor que dejaste en nosotros por medio de Tu sangre preciosa, por medio de haber sufrido todas las penurias y las consecuencias de nuestro pecado, que cayeron en Ti y solamente en Ti, Señor. Hoy, bendito Padre, acercamos nuestros brazos a Tu cuello para que Tú nos abraces, Señor, porque hoy recordamos ese pacto. Y no permitas que lo olvidemos nunca, porque cada vez que levantemos un bocado o un vaso con agua, recordaremos el pacto que Tú implementaste en nosotros de redimirnos de nuestro pecado por medio de Tu sangre preciosa. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de Jesús. Perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. Más fuerte que el temor y a la muerte derrotó, y el velo desgarró y al cielo acercó. Vamos a decirle: la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos redimió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. Y el Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran
gran sacrificio fue que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Vamos a decirle: tu sangre, y tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Y la sangre de Jesús, perfecta entrega fue.
pagaste y con poder a la muerte venciste. Por amor todo me entregaste, por tu sangre hoy soy libre. En una cruz mi pecado pagaste y con poder a la muerte venciste. Por amor todo me entregaste, por tu sangre hoy soy libre, hoy soy libre. A la muerte tú venciste, hoy soy libre. Por tu sangre me compraste, con tu amor me has rescatado, de la muerte me has libertado. Ya no hay más condenación, hoy libre soy. Pagaste, con poder a la muerte venciste. Por amor todo me entregaste, con tu sangre hoy soy libre, hoy soy libre. A la muerte tú venciste, hoy soy libre. Con tu sangre me compraste, con tu amor me has rescatado, de la muerte me has libertado. Ya no hay más condenación, hoy libre soy. Mis cadenas has quebrantado, hoy soy libre de mi pasado. Por tu gracia y por tu amor, hoy libre aplauso a Dios. Amor del Señor es el latir de su corazón, el poder de la cruz. Los perdidos ahí llegarán, es real, mucho más de lo que puedas sentir. Y es verdad que libre soy. Danzaré con todas mis fuerzas, Señor, y cantaré hasta desmayar, hasta que ya no pueda más, y gritaré fuerte como el rugir de un león. Hay mucho más en esta vida, nuestra libertad en Cristo está. Las cadenas se caen, es el camino, vida y verdad, vivimos por él.
hizo libres, nos 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 liberó. Nos hizo libres, 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 nos liberó. Nos hizo libres, 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 nos liberó. Y danzaré con todas mis fuerzas, Señor, y cantaré hasta desmayar, hasta que ya no pueda más. Gritaré fuerte como el rugir de un león. Mucho más en esta vida, nuestra libertad en Cristo está. Vamos a declarar una vez más, nos hizo libres, 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 nos liberó. Nos hizo libres, 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 nos liberó.